Buen día. Ah, llegó más en hora hoy. Buen día, gente. Buen día. Soy el pastor joven Noguera. Estoy en el Rompiendo Cadenas de hoy. Viniendo de una noche preciosa, fuerte, intensa, allí en el MBC. Estuvimos con el trabajo de búnkers espirituales. Primera vez que lo hago en el MBC. Y algo muy fuerte, diferente, ¿no? Y ciertamente generó primero una convicción muy grande de que Dios estaba allí, pero también generó una alegría enorme en el corazón de la gente, de los obreros, de la gente de la platea que estuvo presente en la noche ayer. Un lindo público a pesar del frío, ¿no? Algunas, algunas hermanitas enfermas, pero una noche preciosa, un buen público y con unas cuantas muestras del mover de Dios. Dios trajo alegría, trajo consuelo, trajo fuerza y motivó mucho. Terminamos celebrando al Señor, festejando todo aquello que fue vivido en la noche de ayer. Mi gratitud al cielo, y por su bondad para conmigo, yo lo aplaudo en pie al Señor. Él es maravillosamente bueno conmigo. Por acá algunos amigos, Enilda Viera, Amílcar de León, tiempo que no la veo, doña Amílcar, ¿Cómo anda, amiga? Tanto tiempo, buen día. Tengo también a Mabel Madruga, bendiciones, pastor, le escucha, buen día, Mabel. Mabel presente ayer en el culto, Enilda también, Enilda no falta nunca. Mabel presente, ha sido bien asidua, una linda noche tuvimos en el MBC ayer, preciosa noche. Ahora, hoy jueves, tenemos ensayo de músicos por allá y el sábado tenemos trabajo con jóvenes a las 19 horas. Esto por cuenta de Anderson y Carolina, nuestros hermanos, los líderes de jóvenes, ¿no? Y luego de eso viene el domingo con nuestro culto al Eterno, un tiempo lindo de adoración, de prédica de palabra, de enseñanza que tanto nos gusta. Viene también por acá Mirta Rosas, Marco Castillo, bendiciones, pastor, buen día, un abrazo. Estuvieron presentes también, nos alegramos, eh, nos alegramos de verlos bien, felices, contentos. Pasaron por el búnker, salieron bien. Amílcar, estuve ahora bien, estuve gravísima, Dios me devolvió la vida, estoy siempre, qué lindo, feliz de verla por ahí, Dios la bendiga. Está bien, hoy quiero hablarles, yo estaba leyendo el libro de Hechos, el capítulo 13, y quiero comentar con usted un poquito sobre esto, ¿no? Capítulo 13, libro de Hechos, versículo 38, dice, eh, hermanos, escúchenme, Jesús perdona los pecados. Cualquiera que crea en Él queda libre de culpa y se le declara justo, lo cual la ley judía nunca pudo hacer. Cuidado, por favor, busquen que las siguientes palabras de los profetas no se apliquen a ustedes. Miren y perezcan, menospreciadores de la verdad,
porque en los días de ustedes estoy realizando una gran obra que no creerán cuando alguien se las anuncie. Esto es un discurso de Pablo. Pablo está fuertemente confrontando ese espíritu de legalismo que estaba presente en la sociedad, en la religión, en los maestros, en la gente religiosa judía. Está confrontando con la gracia de ser perdonados en sus pecados por el amor de Dios para con su pueblo. Y él lo dice ostensiva y públicamente, literalmente, ¿no? Él dice, escuchen bien, Jesús perdona pecados. Cualquiera que crea en él queda libre de culpa y se le declara justo, lo que la ley judía no puede hacer. Esa es una gran verdad que dice Pablo. Lo creemos, lo entendemos así y lo hemos visto. La gente que es apegada a la ley es gente que sufre. Sufre porque siente el peso de la ley, de la ley religiosa, sin tener el beneficio de sentirse limpio, de sentirse perdonado, de sentirse puro. Y así mucha gente vive presa al remordimiento, a la culpa. ¿Por qué? Porque la ley dice que si usted hace algo, le toca tal castigo, como duramente dice la ley de Moisés. Persona encontrada en adulterio tiene que ser apedreada hasta la muerte. Pronto. Es la ley. Es legal, está en la ley, pero no conforta, no edifica, no ayuda, no salva, simplemente castiga. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, quien perdona pecados no es la ley. Quien perdona pecados es Jesús. Aquel que se acerca, cualquiera, importante o no importante, rico o no rico, gordo, flaco, blanco, negro, de la alta sociedad o de la casta social más baja, aquel que se acerca a Jesús y cree en él, pues queda libre de la culpa y el propio Dios lo declara justo a través de la justificación por la fe en Cristo. Y él dice claramente, eso que Jesús hace, la ley no puede hacer. ¿Cuántas personas usted conoce que juzgan a otras personas y que dicen, ella hizo tal cosa, tiene que pasar eso, ella merece eso, ella no puede hacer tal cosa porque ella falló en tal sentido? Es el entendimiento estricto de la ley. Pero hay una esperanza que se renueva en el corazón del hombre. Esa esperanza, esa expectativa nueva que crece en el corazón de aquel que se acerca a Dios y le cree a Jesús, es que Él va a ser justificado, que Él va a ser limpio, que Él va a ser perdonado y que Él no va a tener que lidiar con el peso de la ley
Él no va a tener que llorar por el castigo que la ley le impone. Él simplemente va a resurgir para una vida nueva a través de la gracia de Cristo, a través del perdón de Dios, a través del rescate que Cristo hace a través de su obra redentora en la cruz, buscando todo lo que se había perdido y llevando al hombre a vivir una nueva realidad, una nueva vida, marcada por esperanza, por aliento, por conquistas, por victoria, por alegría, por salvación. Eso es lo que Pablo dice. Y él cita algunas palabras que los profetas habían citado. Y él menciona esas palabras diciendo, cuidado gente, que esas palabras que fueron duramente lanzadas por los profetas anteriores en contra de los religiosos, de los que juzgaban, de los que criticaban, de los que perseguían a Jesús y a los creyentes, que esas palabras no vengan a ser usadas contra la gente con quien él está hablando. Mire lo que los profetas dijeron y que Pablo repite, menciona, ¿no? Él dice, cuidado, los profetas dijeron, miren y perezcan, menospreciadores de la verdad, porque en los días de ustedes estoy realizando una gran obra que no creerán cuando alguien se las anuncie. Había una sentencia de mirar, de ver, pero de perecer, diferente del llamado que hacía Cristo. Vengan, que yo tengo salvación para ustedes. El llamado de Cristo es un llamado a restaurar lo que se había perdido. La propia palabra dice, Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a salvar lo que estaba perdido. La Biblia dice, Él vino a deshacer las obras del diablo. El Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a traer descanso al que está cansado, al que está agobiado, al que está perseguido, al que ya no tiene ganas de vivir, al que está confrontado entre la espada y la pared, entre sus errores y sus intentos de acierto. Y cuando Pablo dice eso, Pablo está definiendo no solo la vida de la gente de la época, pero está definiendo nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros vivimos todos nuestros días intentando el acierto, intentando tomar buenas decisiones, pero errándole al albo, haciendo cosas que no debemos, complicándonos la vida, cayendo por tierra y después luchando duramente, arduamente para levantarnos otra vez, para poder sonreír otra vez? Bueno, lo que Pablo está diciendo es, no hagan duras sus vidas, no lleven una vida con la cual ustedes vengan a merecer las palabras de juicio de los profetas. Abríguense bajo el amor de Dios, abríguense bajo la gracia de Dios, encuentren descanso para su alma, encuentren refrigerio para su espíritu, beban del bálsamo que Dios puede dar a través de Cristo Jesús, a través de su obra en la cruz del Calvario. Eso fue dicho hace más de 2000 años, 2000 años atrás. Y hay mucha gente que todavía no aprendió. Mucha gente todavía no aprendió a creer en eso. Mucha gente no aprendió a vivir eso. Mucha gente no aprendió a recibir eso. Mucha gente no aprendió a buscar eso. Mucha gente sigue padeciendo el peso del error, el peso de la caída, el peso del tropiezo. Y no encontró todavía descanso, salida, ánimo, aliento para su alma, porque no supo acercarse a Cristo creyendo en Él. Él es el que tiene el perdón para todos. Él es el que perdona a todos. Él es el que hace que Dios lo pueda llamar a usted y a mí de justo. Él es el que nos da
la paz a nuestro corazón. Necesitamos, conforme dice Pablo, acercarnos a Él confiadamente. Hebreos dice eso. Necesitamos, Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente. Así tenemos que hacerlo. Este es el tiempo, queridos, en que tenemos que dejar la crítica de lado, el juicio de lado, ese peso de la ley, esa forma estúpida que tenemos de mirar a las personas y juzgarlas por lo que han hecho, por lo que han fracasado, por lo que han perdido, por lo que han dicho, por las veces en que han arruinado sus propias vidas. Necesitamos parar de mirar con esos ojos críticos y volver a mirar a la gente con una mirada de compasión, con una mirada de aliento, con una mirada que produzca una expectativa de perdón, de gracia, de restauración en la vida de la gente. Me encanta eso, la historia del sacerdote, de la historia del paralítico. ¿Se acuerda que estaba junto a la puerta del templo llamado La Hermosa, cuando Pablo y Silas iban a la hora de la oración al templo a orar, y que allí estaba el paralítico pidiendo moneda y pidiendo limosna, en una actitud de pedir, pero tomado por una desesperanza, tomado por un abandono, tomado por un desaliento, porque las monedas que le daban en la puerta del templo podían de repente llenar su estómago, de repente podían, borrar la aflicción de su hambre o de su sed. De repente nutrían su bolsillo, nutrían su cuerpo, pero no podían alimentar su espíritu. Entonces aquel hombre estaba allí, era colocado allí para pedir, pasaba pidiendo todo el día, al final del día lo llevaban a casa y al otro día lo traían de nuevo, y era una vida completamente tomada por la desesperanza, por el desaliento, por la necesidad. Y a mí me encanta eso, porque la Biblia dice que Pablo y Silas lo miraron fijamente. Y yo veo en ese texto, en esa afirmación bíblica, la mirada de Pablo y de Silas no fue una mirada de juicio, no fue una mirada de crítica, no fue una mirada de desaliento, no fue una mirada de pena. Fue una mirada de compasión, pero una mirada ministerial que vino a sacudir la vida de ese hombre. Usted se acuerda la frase de Pablo, ¿no? Que determinó la restauración del hombre, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros miramos a una persona que ha perdido en la vida y lo miramos con pena? Pena no produce restauración. ¿Cuántas veces miramos nosotros a una persona que ha caído en la vida y lo miramos con juicio, con crítica? Amado, juicio y crítica no produce restauración. ¿Cuántas veces lo miramos a una persona entendiendo como un castigo lo que ella está viviendo, como un castigo lo que ella está pasando, porque se equivocó, porque eligió mal, porque habló mal, porque tropezó? ¿Cuántas veces lo hacemos? Solo que toda esa mirada nuestra de crítica, de entendimiento, de castigo, es una mirada de juicio. La mirada de juicio no produce restauración. Yo digo, es un tiempo, amado, el que estamos viviendo. Es un tiempo en que tenemos que volver a mirar a la gente con la compasión que Cristo miraba. Es un tiempo en que tenemos que volver a mirar a la gente para anunciar otra vez que Cristo es el que perdona pecados, que Cristo es el que restaura la vida de todo aquel que se acerca a Él creyéndole a Él.
¿no? Es un tiempo en que tenemos que empezar a desatar el poder de Dios para que la vida de la gente venga a ser saturada, cambiada, transformada por el poder manifiesto, liberado de Dios sobre la vida de la gente. Tenemos que aprender a parar de hacer conjeturas sobre la ecuación del error o del pecado de la persona comparado con el castigo o con la forma en que vive. Y tenemos que empezar a anunciar ese tiempo de redención, ese tiempo de salvación, ese tiempo de restauración que la gente necesita vivir, necesita probar, necesita conocer. Cuando usted habla de juicio, de castigo, o cuando usted habla de diablo a la gente, y que la gente comienza a ir a la iglesia porque tiene miedo del diablo, porque tiene miedo de la brujería, porque tiene miedo del infierno. Si bien de repente usted va a alcanzar que alguien venga a ser salvo, usted no está hablando de lo más importante, que es el amor de Dios, el deseo, el propósito de Dios de que la gente venga a ser restaurada, levantada, aliviada, transformada, cambiada en su vida, y que venga a recibir finalmente el bálsamo que necesita, el aliento que necesita, el refrigerio que su corazón necesita. Esa es una verdad que debe ser propagada a los cuatro vientos con fuerza, con aliento, con alegría, con júbilo. Cristo es el que perdona pecados y la gente necesita oír eso, y la gente necesita escuchar eso, y la gente necesita tener la oportunidad, oyendo eso, de venir a Cristo buscando el perdón de pecados, el refrigerio, el bálsamo, el descanso para la situación que está viviendo. No es el juicio, no es el miedo al diablo, no es el miedo al infierno, no es el miedo a la brujería, no es el miedo a un castigo que lo va a llevar al hombre a vivir aquello que Dios le quiere dar. Es el correcto, profundo y verdadero entendimiento del amor de Dios que le habla a la gente de un tiempo nuevo, de un tiempo de restauración, de un tiempo de esperanza, de un tiempo de transformación para su vida. Eso es lo que tenemos que anunciar, eso es lo que tenemos que declarar, eso es lo que tenemos que volver a anunciar como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la verdad, como gente que ya probó la restauración. Acuérdese de aquel paralítico, mire, que estaba a la puerta del templo llamado La Hermosa, ¿no? Cuánta gente pasaba por día y le daba monedas, cuánta gente le daba billetes, cuánta gente, pero esa gente suplía, mataba el hambre, aliviaba el estómago, y ese mismo estómago al otro día volvía a sentir la misma hambre, volvía a sentir el mismo, en su alma volvía a sentir el mismo vacío, la misma preocupación, la misma incertidumbre, la misma falta de fuerza, el mismo desaliento, la misma preocupación. Pero cuando aquellos hombres de Cristo que iban a la oración miraron al hombre fijamente y le dijeron: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Esa palabra, esa sentencia que fue lanzada realmente cambió la vida del hombre, realmente lo hizo salir de su amargura, de su esclavitud, de su cautividad, de su parálisis que lo agobiaba años y que lo había transformado en un hombre
que solo pedía monedas porque era todo lo que aparentemente él necesitaba. Mal sabía él lo que realmente necesitaba, porque él se estaba moviendo apenas por la necesidad de matar su hambre, de matar su sed, de tener provisión. Mucha gente hay en la vida hoy, amado, que corre atrás de su necesidad, corre atrás de un pedazo de pan para comer, corre atrás de un vaso de agua para tomar, corre atrás de un alivio para su dolor, corre atrás de un alivio para su tormento, para su agonía, para su sufrimiento, corre atrás de una fuerza que lo lleve a enfrentar su difícil situación. Pero esos alivios, esos socorros temporarios no le cambian la vida a nadie. Matan el hambre, pero mañana el hambre está. Matan la sed, pero mañana la sed está. Nosotros necesitamos propagar el mensaje de Cristo, que da agua, que mata la sed, y que el que la bebe no vuelve a sentir sed. Necesitamos propagar el mensaje de Cristo, que perdona pecados, dando alegría al alma y levantando al hombre, llevándolo a la vida eterna. Necesitamos cambiar nuestro mensaje. La iglesia a veces se ha transformado en una iglesia que habla de diablo, que habla de demonios, que habla de obras satánicas, que habla de persecución del enemigo, de opresión, pero no habla de lo importante que es: Dios te ama, Dios hizo lo necesario, lo suficiente, lo exigido para que tu vida venga a cambiar, para que tu condenación sea extirpada, para que tu dolor encuentre no el alivio, pero la cura, para que tu alma no encuentre apenas un bálsamo en la esclavitud, pero que venga a enfrentar y a encontrarse con una sanidad, una liberación eterna, definitiva, que el enemigo, el opresor, nunca más pueda entrar en tu vida para hacerte daño, para provocarte llanto, para tener otra vez tristeza, dolor o vergüenza o afrenta. Hay un dictamen de Dios, hay un decreto de Dios, una promesa del Señor. Él dice que allí donde la vergüenza imperó, Dios va a transformar esa vergüenza en honra doble honra, lo llama la Biblia. Esa gente que ha vivido pisoteada, que ha vivido esclavizada, que ha vivido cautiva, ella no necesita encontrarse con una palabra de juicio. Ella no necesita encontrarse con una explicación. Tú vivís así porque hiciste tal cosa. O tú estás pasando eso porque hiciste tal cosa. O tú estás viviendo así porque tú no orás. O porque tú estás haciendo esto porque... Ella no necesita eso. Ella necesita saber, entender, conocer la verdad. Cristo perdona los pecados. Cualquiera que crea en Él, se acerque a Él, queda libre de su culpa y se le declara justo. Jesús hace eso, Él puede hacer eso. La ley no consigue hacer eso. Eso es lo que la iglesia tiene que despertarse para anunciar, para proclamar. El mundo está necesitado de eso, el mundo está necesitado de oír eso, las personas están necesitadas de oír eso. Ayer cuando yo ministraba en el búnker, en los búnkers espirituales que hicimos ayer, es un trabajo magnífico, fuerte, ¿no? Y tanta gente se manifestó, y tanta gente lloraba, y tanta gente salió transformada y feliz. Yo me di cuenta cómo una pequeña dedicación a hacer algo que es verdadero, a proclamar algo que es verdadero, a proclamar algo que hace la diferencia,
puede realmente, definitivamente, verdaderamente cambiar la vida de la gente. Las personas que salían del búnker, ellas no eran las mismas. Los propios obreros que formaron el búnker, cuando terminó la reunión, ya no eran los mismos. Hubo gente que llegó enferma, estuvo sanada. Hubo gente que llegó afligida, estaba liberada. Hubo gente que llegó triste, estaba feliz. Hubo gente que llegó amargada, estaba contenta. Hubo gente que llegó oprimida, estaba liberada. ¿Por qué? Porque hace bien al hombre acercarse a Jesús. Hace bien al hombre vivir con Jesús, hace bien al hombre caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque Él perdona los pecados y Él hace con que el hombre sea declarado justo, lo que la ley no consigue hacer. ¿No? Dios es el que cambia el remordimiento que el hombre siente por haberse equivocado, por un arrepentimiento verdadero, genuino en el corazón de la gente, provocado por la función, por la acción, por el trabajo del Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh de Dios. Entonces, créame, amado, es tiempo en que la iglesia viva eso que vivimos en el MBC, que hacemos allí. La gente no está necesitando entender por qué le pasa lo que pasa, por qué vive lo que vive. La gente no tiene que entender que tiene carie porque comió dulce. La gente tiene que entender que Jesucristo perdona sus pecados. Simple así. Acérquese a Jesús, crea en Él. Sus pecados serán perdonados. Su vida va a cambiar. Usted va a ser transformado. Usted no va a vivir más igual. Y sabe, cuando Pablo proclamó eso, Pablo y Bernabé proclamaron eso, ¿no? La gente que salía de la sinagoga le pedía a Pablo que volviera a hablarles en la siguiente semana. O sea, aún los judíos, que eran gente de juicio, gente complicada, gente dura, se daban cuenta de que necesitaban oír ese mensaje de Pablo, de Silas, de Bernabé, que les producía una esperanza diferente en el medio de su pecho. ¿No? Necesitaban. Pero la Biblia dice, muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes por la calle apremiándolos a aceptar lo que Dios ofrecía. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese debe ser el mensaje de la iglesia. Claro que la iglesia ayuda, que la iglesia da pan al hambriento, lo hacemos allí. Que la iglesia ayuda con esto, con aquello, todo lo que puede, a veces hasta con muebles la iglesia ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas casas ya hemos mobiliado, completado, porque sentimos de hacerlo? Pero el verdadero propósito es conducir la gente a aceptar aquello que solo Cristo ofrece y que solo Cristo puede darle al hombre. Ese es el mensaje de la iglesia. Mira lo que cuenta la Biblia acá. Dice, muchos dirigentes judíos vieron cómo la gente, el gentío se acercaba a Pablo y a Bernabé y querían oír. Y dice, y llenos de celos se pusieron a blasfemar y a rebatir las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé valientemente les dijeron, era necesario que las buenas noticias de Dios las conocieran primero ustedes, los judíos. Pero como se muestran indignos de la vida eterna, no nos queda otro remedio que ofrecérselas a los gentiles. Después
de todo el Señor nos lo ha ordenado. Te he convertido en luz que ilumina a los gentiles y por lo tanto les has de llevar la salvación hasta lo más recóndito del mundo. Y la Biblia dice, y al oír esto, los gentiles sintieron una gran alegría y se regocijaron con el mensaje de Pablo. ¿Vio lo que sucede? Mire, en principio, la obra de Cristo, la obra de los apóstoles, era dirigida a la edificación del pueblo judío, a la salvación del pueblo judío, porque ese fue el propósito de Dios. Pero la Biblia cuenta, usted sabe de eso si la lee, la Biblia cuenta que uno de los versículos más tristes de la Biblia es: Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, la verdad debe ser proclamada. El que la reciba, el que no la reciba, que no la reciba. Pero siempre que usted proclama esa verdad, va a haber gente acá en este episodio de Pablo y Bernabé, gentiles, escucharon aquello, celebraron aquello, se alegraron aquello, restauraron su autoestima, restauraron su alegría, se sintieron gozosos de venir a ser alcanzados por los proyectos de Dios, por un plan de salvación de Dios, por un propósito, y eso llenó el corazón de la gente de alegría. Usted quiere producir alegría en el corazón de la gente. No haga tanto esfuerzo solamente para darle pan y para matar sed. Esa sed volverá a ser sentida, esa hambre volverá a ser sentida. El pan que usted da hoy, mañana estará en la latrina, pero cuando usted le da esa palabra de vida, de esperanza, de aliento, esa palabra de verdad que sacude el interior del hombre y que le abre la mente para una nueva realidad, eso sí produce un cambio en la naturaleza del ser humano. Dice, al oír esto los gentiles sintieron una gran alegría y se regocijaron con el mensaje de Pablo. Los que estaban ordenados para obtener la vida eterna creyeron y el mensaje de Dios se propagó en toda aquella región. ¿Vio? Esa alegría, ese júbilo, ese regocijo es el efecto de acercarse a una verdad que libera al hombre. Acercarse a una verdad que libera al hombre. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el Espíritu de Dios revelará al hombre toda la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Qué dice la Biblia? Si el Hijo del Hombre los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Eso es lo que tenemos que propagar. La iglesia no puede preocuparse con teología. La iglesia no puede tener como meta hablar difícil. La iglesia no está para impresionar a la gente con palabras que la gente no entienda. La gente necesita oír las palabras de vida eterna, la proclamación de la verdad. Esa verdad tiene un efecto de romper los yugos, de romper ligaduras, de despedazar los grillones, de traer libertad al hombre, de producir alegría, de producir regocijo, de producir fuerza, de traer consuelo y de instigar al hombre a aceptar aquello que solo Dios, digo solo Dios, en Cristo Jesús puede ofrecer. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a proclamar esa verdad sobre Dios. Muchos van a rechazar, hace parte, ¿no? Muchos van a perseguirlo, usted
hace parte. Muchos van a hablar más de usted, hace parte. Muchos van a criticarlo, hace parte. Pero cuando uno acepte lo que usted enseñe, predica, proclama, ese uno que se arrepienta, ese uno que llegue a Jesús, ese uno que sea salvo, que sea perdonado, la Biblia dice, ese uno va a producir alegría en los cielos. Y usted, haciendo lo que tiene que hacer, se transforma en alguien que genera una onda de alegría en el cielo, de júbilo en el cielo, de regocijo en el cielo. ¿Por qué? Por el arrepentimiento de alguien que antes pecaba, pero que ahora recibe, acepta, conoce y empieza a vivir el mensaje de la cruz. Ahora, una pregunta. ¿Qué le impide de anunciar eso? ¿Qué le impide a usted de ser portador de ese mensaje? ¿Qué le impide de ser portador de ese mensaje que cambia vidas? Esos días un amigo me dijo, pastor, usted la hace fácil, pero es difícil eso. Y yo le dije, amigo, eso solo resulta difícil cuando usted no lo vive. Cuando usted vive eso, cuando usted busca eso, cuando usted desea eso, cuando usted quiere eso, cuando usted está en eso, cuando usted vive eso, usted tiene facilidad en hablar, porque es difícil hablar lo que uno no vive, lo que uno no conoce, pero todo lo que uno vive, lo que uno disfruta, lo que uno aprovecha, lo que marcó nuestras vidas, resulta muy fácil hablar. Ese es el papel de la iglesia. Hablar allá afuera. Hablar allá afuera lo que ella vive dentro de la iglesia. Hablar allá afuera lo que ella experimenta en su día a día en la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia. Mire, yo no soy mucho de lanzar propósitos. Yo lanzo mucho desafío a mis obreros siempre. Porque la persona que se pone en la condición de obrero es una persona que está con la mentalidad de crecimiento. Pero hoy yo voy a lanzarle un desafío a usted. Usted que es del MBC. Usted que no es del MBC, pero que me escucha siempre. Usted que no es de iglesia ninguna. Usted que ha llevado una vida llena de opresión, de quebranto, de llanto, de lamentos. Ese tipo de vida que usted conoce. Usted que lleve ese tipo de vida, vaya el domingo al MBC. Vaya el domingo al MBC. Si usted no sale diferente de la reunión del domingo, yo paro de predicar. ¿Me entendió? Vaya el domingo al MBC. Usted que nunca fue, usted que de repente un tiempo se congregó y paró, usted que piensa que oyéndome por radio está bien, o usted que me acompaña a través de las redes sociales y piensa, no, pero yo lo escucho, está todo bien. Usted que piensa así, que vive así,
yo lo desafío. Vaya el domingo al culto del MBC, 20 horas, calle La Valleja 1280, esquina con Atilio Paiva. Si usted no sale diferente de ahí, yo paro de predicar. Y usted que es del MBC, hay mucha gente del MBC que me escucha ahora y que me escucha en diferido, y que me escucha por la radio y que me escucha en YouTube. Usted que es del MBC, lleve otra persona el domingo. No lleve persona de iglesia, lleve otra persona a la iglesia el domingo. Ah, pastor, pero mi vecino no le gusta iglesia. Invítelo un domingo, invítelo este domingo. Quiero que vayas. Si no sentís algo de Dios en tu vida, no vayas más, pero quiero que vayas un domingo. Usted que es del MBC, lleve a una persona el domingo. Desafiado. Usted que no es del MBC, pero me escucha, vaya el domingo. Usted que no tiene iglesia, que no tiene pastor, vaya el domingo al MBC. Si su vida no es sacudida por el poder de Dios, yo le prometo, yo paro de predicar. Si su vida es sacudida por el poder de Dios, usted va a querer quedarse ahí. Vaya con los oídos abiertos y el corazón abierto. Vaya diciendo, yo quiero ver si Dios va a sacudirme. Yo quiero ver si Dios va a hablar conmigo. No sé lo que va a pasar el domingo. Nuestro culto de domingo es un culto más formal, es el culto al Eterno. Pero no le dudo que salga un túnel, o que salga una oración en dupla, o que salga un túnel circular, o que salga un búnker. Lo que yo sé decirle es que personas que estén oprimidas por el mal, que vayan ahí, van a ser liberadas. Personas que estén angustiadas, que estén quebrantadas, que estén en la miseria, que estén en la pobreza, van a ser sacudidas por Dios. Si eso no pasa, yo paro de predicar. Es el desafío que tengo para usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo he lanzado un desafío para la gente del MBC y para la gente que sigue al MBC en redes sociales y en radio. No lo hago ni por mi unción, ni por mi capacidad, ni por quien yo soy. Lo hago porque conozco tu poder, sé la forma en que tu espíritu actúa y conozco los planes que tú tienes respecto del hombre. Ese desafío es un desafío que va a hacer que las puertas de las tinieblas retrocedan de la vida de esa gente. Es un desafío que va a llevar a que las obras de la hechicería sean extirpadas, los pensamientos de suicidio sean arrancados, los pensamientos de muerte sean derribados, los pensamientos de fracaso y de ruina sean extirpados. Yo anhelo ver, y sé que lo voy a ver, personas sonriendo luego de muchos años sin sonreír. Yo declaro que esta unción se va a propagar y va a sacudir gente y va a alcanzar personas que están a la vuelta de la gente que va a ir hasta el MBC en este domingo. Lo proclamo esto en el nombre de Jesús y declaro una unción de restauración operando desde ahora en las trincheras del MBC para cambiarle la vida a la gente. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén, Jesús. Gracias al cielo por esto. Qué tiempo lindo, perfecto, bárbaro. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, querido. Era eso lo que tenía por hoy. El desafío no lo tenía planeado, pero Dios lo quiso así, así se hizo. El próximo domingo nos vemos todos ahí rompiendo todo en el nombre de Yeshua. A la gente que me acompañó hoy, mi gratitud, Dios bendiga. Milena Díaz, te bendigo. Vanessa Ignacio, la gente que estuvo por acá, Carolina, Cris, Caleb, Carol, Silvia Karina, Simone y José Guillenea, Teresa Viana, Enilda, Carolina ya la mencioné, Pamela Micaela también, varias participaciones, bueno, toda esa gente, Laura, la abuela Laura, el abuelo Julio, a todos ellos mi cariño, mi gratitud, Santiago, Lorena, Sergio, Dios bendiga. Un abrazo fuerte, que el Señor esté contigo. Nos encontramos mañana viernes al mediodía por Columbia FM. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús y que la paz del Señor esté contigo. Si se acuerda, comparta eso en su red social. Y no se olvide, eso dentro de poquito está en el canal personal del pastor Rubén Noguera en el YouTube. Dios te bendiga, beso grande, chao, chao.